Y pues el único tratamiento que va a tener como tal, pues es que le vamos a dar su reposo y todo eso, ¿no? Eso es importante también explicárselo a los pacientes, pero pues como ya vimos, ¿no? Es una de las formas en las que podemos descartar. En dado caso de que nos resulte positivo para agente bacteriano, vemos que no evoluciona de forma correcta, pues entonces podemos solicitar nuestros cultivos para ver el agente en específico, ver a qué es sensible y dar el tratamiento adecuado. Esto nos va a ayudar pues a hacer la comprobación, a hacer la contrastación para descartar o para confirmar cuál y finalmente pues llegar al diagnóstico de certeza o al confirmatorio, ¿no? Esto pues nos va a orientar a que el manejo de los pacientes pues sea el adecuado y pues que obviamente todo lo demás que vayamos a ir abordando pues sea de la mejor manera y con obviamente beneficio para ellos. Va quedando más o menos. Sí, sí, maestro. Yo quisiera preguntar, maestro, con el diagnóstico de estos pacientes que nos estamos viendo como ejemplo, ¿no se aíslan por tener los signos y síntomas que nos comenta? Por eso tú vas a hacer tu comprobación y Ok, vas a ver, o sea, generalmente no, porque la mayoría, precisamente por eso existen esos criterios, sí, porque la sí, mayoría son virales, ¿no? sí, General. sí, por eso digo yo, como se va viendo que se va inclinando con los signos y síntomas de una infección viral, porque igual nos dijo ahí que tiene una temperatura arriba de 38, pues, y toda la inflamación ganglionaria, todo lo que está mencionando. O sea, por ejemplo, allí, como dices, podemos ir viendo tanto la evolución para ver cómo va a ser el abordaje y llegar precisamente al diagnóstico final. Si a lo mejor además de estos síntomas vemos que también puede empezar a tener diaforesis con persistencia nocturna. Y vemos a lo mejor también que puede, si la prueba tomamos imágenes, a lo mejor o placa, podemos ver que tiene, a lo mejor, no sé, a lo mejor sí ya podrías empezar a aislar porque a lo mejor tú ya puedes sospechar de, pues, TB, ¿no? Sí, sí, maestro. Sí, está bien. Gracias. O sea, por eso es importante hacer la búsqueda de información, que en este caso sería el interrogatorio y la exploración bien. Que de hecho, pues en el interrogatorio siempre vamos a tener, casi siempre, allí el diagnóstico. Nos va a decir más todo lo que nos van a referir que a la exploración, porque la exploración es nada más como para confirmar. O sea, siempre hay que basarnos en clínica. O sea, están viendo las pruebas, pero pues como vemos es únicamente para confirmar o descartar. Sí, maestro. Gracias. Pero entonces, aquí está un poquito ya más resumido, digamos, son los pasos. Como tal son los cinco, pero tenemos agregados el 6 y el 7 que son como extensiones del 5. ¿Por qué? Pues porque fue cuando ya hicimos la comprobación, ya tenemos nuestros resultados y tenemos a lo mejor ya integrado nuestro diagnóstico final. Es entonces cuando ya podemos pensar en el abordaje, cómo va a ser, si tenemos que repetir alguna prueba o etcétera, y ver si la evolución es adecuada o no, si no para precisamente volver a regresar acá, a comprobar o a reformular nuestros diagnósticos y continuar con el abordaje. Ahora, pues sí, lo que son los tipos de estudio. Tenemos muchísimos, no vamos obviamente a lograr ver todos, pero hay que tener en cuenta como que estos cinco aspectos, ¿no? El primero, pues es tener en cuenta nuestra variable y qué tanta exposición vamos a tener. Eh, Cuántos individuos vamos a trabajar y qué mediciones vamos a hacer, durante cuánto tiempo, qué es lo que vamos a utilizar y cómo lo vamos a analizar. Ahora, lo que son los tipos de estudio como tal, podemos a lo mejor definirlo en dos grandes. Además de los enfoques quali y quanti,
tenemos como que eso, ¿no? Los descriptivos. Nos dice que nos permite estimar la importancia relativa de los problemas de salud para la toma de decisiones y la orientación de la búsqueda etiológica. El analítico pues, se basa en la comparación para demostrar la asociación entre una enfermedad y una exposición para precisar las modalidades de pues, esta relación, ¿no? Eh, Como les dije, pues se van a ir pues clasificando de diferente forma. Tenemos un tipo de clasificarlos que pues es por cuánto nos vamos a exponer. Los experimentales, nosotros pues vamos a controlar cuánto vamos a estar expuestos y cuánto vamos a exponer a los objetos de estudio. O sea, no es que literal los vayamos a poner en riesgo, sino que es, o sea, cuánto vamos a estar allí con ese análisis. Los pseudoexperimentales, pues son de intervención no aleatorizados o con aleatorización durante la asignación. Esto que se refiere que podemos participar o no y no vamos a ser como que tan críticos con nuestros individuos, siempre y cuando nos sirvan, pues nos sea, digamos, el evento que nos interesa, pues van a estar allí. Y los no experimentales, donde básicamente no intervenimos, sino que nos mantenemos observando. O sea, si se dan cuenta, pues se va relacionando con los modelos anteriores, por el tiempo y por la cantidad de exposición. Y los retrospectivos, pues nos dice que vamos a lo mejor estar al inicio. El evento o la afección que nos interesa ya pasó. Nosotros no vamos a estar allí, pero sí podemos recolectar información. Y toda la información que tengamos nos la van a dar, por ejemplo, los pacientes, los familiares o quienes hayan estado allí durante los hechos. Los prospectivos, pues nos dice que vamos a estar desde el momento que identificamos el problema o el evento y pues vamos a estar, pues digamos, allí con los participantes. No sé si se ha entendido. O sea, básicamente es en uno, vamos a estar al final, pero podemos tener la información a partir de entrevistas o de la información que nos pueden brindar las personas. Y en el otro, pues vamos a estar durante la identificación o el inicio del evento y la información la vamos a ir recolectando durante lo que dura el estudio. Ahora, para seleccionar la población. Estos creo que va a empezar a causar un poquito de confusión, pero pues recordemos, ¿no? Que todo lo que hagamos va a depender del enfoque que le queramos dar, del diseño que vayamos a escoger y pues básicamente de nuestra pregunta, porque vamos a ver qué es lo que nos interesa saber. Tenemos como que estas tres categorías, que es la exposición al factor de riesgo, ¿no? Vamos a escoger de nuestra población al grupo que esté expuesto y a otro que no, para poder hacer la comparación de quienes a lo mejor tienen más predisposición a enfrentar una situación que otros. El evento de interés, pues básicamente vamos a integrar lo que son casos y controles, o sea, vamos a hacer la misma comparativa, pero aquí tenemos dos variables, ¿no? La independiente y la dependiente, que una va a ser, digamos, modificada de acuerdo a lo que pase con la independiente. Como es en este caso, a lo mejor sí tenemos dos pacientes con diabetes, ¿no? Y queremos ver a lo mejor cómo van a llevar alguna complicación, no sé, digamos, insuficiencia renal, por decirlo, ¿no? Podemos hacer la comparación de cuánta exposición tienen a factores de riesgo. Si esa exposición me va a llevar a que presenten esta insuficiencia, pues obviamente va a ser una dependiente y puede estar modificado o no, dependiendo a qué factores esté expuesto o si no está expuesto. La, lo que es la encuesta o los estudios transversales, pues básicamente es que seleccionamos de forma aleatoria, o sea, definimos nuestra población. A partir de esa población delimitamos a los que cumplan únicamente, a lo mejor con el padecimiento, pero no nos vamos a poner tan críticos en el aspecto de que quiero que lleven ciertos niveles de glicemia, que tengan ciertos factores hereditarios, que lleven cierto tratamiento, o sea, únicamente me interesa que lleven pues la condición.
Ahora, ¿se acuerdan más o menos el día de ayer? Bueno, a ver, Julián. La anterior, maestro, por favor, si me la podría poner ahí. Tengo ahí una pregunta con base a la A que dice exposición del factor de riesgo. Bueno, ahí yo pienso que, bueno, lo que yo entiendo es el factor de riesgo, por ejemplo, dice, se elige un grupo expuesto y uno no expuesto. Eh, pero no puedo hacer una investigación de solamente un grupo de riesgo. Por ejemplo, si hablamos de un paciente diabético, para no poderlo, o grupos que son diabéticos o grupos no diabéticos, ahí cómo puedo hacer una comparación al grupo o por sus glicemias, me voy ya al paciente diabético, pero puedo poner, puedo buscar un paciente prediabético para poder esa comparación o no, o puedo agarrar solamente uno. Esa es mi A pregunta. lo mejor ayer que te serviría sería un evento de interés. Porque ahí tú ya tienes, dices, no quiero manejar con exposición y sin exposición, quiero a los que ya están. Sí, exactamente. O sea, no quiero manejar comparativos, entonces me voy con el grupo de interés en los que casos que ya existen, ¿no? Ya, O una patología. porque tú ya tendrías tu variable independiente que sería diabetes. Exactamente. Yo ya ya yo buscaré mi problema, ¿no? Ajá, y tu variable dependiente, pues es todo lo que puedas, pues sí, ser dependiente, que tenga que ser afectado por diabetes. Por ejemplo, si vas a ver retinopatía, pues vas a ver si se afectan los bastones o conos por a lo mejor exposición a metabolitos de azúcar, ¿no? Sí, por eso sería eso. Esa sería mi pregunta, maestro, y gracias. Pero igual podrías aplicar uno transversal, porque tú ya tendrías a tu población que serían diabéticos. Tú ya clasificarías, por ejemplo, enfermos expuestos o a lo mejor enfermos Pu- con tal tratamiento y otro. Y tú, Puedo, ajá, y tú ahí sí, ya verías pues cuál va teniendo más relación con lo que tú estás buscando desde un principio. sí, está bien. Maestro, o puedo buscar, por ejemplo, diabéticos, puedo elegir sexo, puedo elegir edad, entonces ya voy ahí, ya voy delimitando mi estudio, ¿no? A lo mejor podrías hacer, igual sería transversal y tendrías diabético masculino y diabético femenino. Y a ti te interesaría ver a lo mejor cuál de los dos tiene más prevalencia, digamos. Sí, está bien, maestro. Gracias. Ahora sí, con los niveles de evidencia, ¿se acuerdan más o menos de la de ayer? La de ayer tenía que, pues empezaba igual, ¿no? En los estudios primarios, pero en la cúspide teníamos a las guías de práctica. ¿Qué entenderían ustedes con esto? Va relacionado a lo de ayer y a lo de ahorita, que al cabo se traduce a la eficacia de la práctica, ¿no? Pero ¿qué se entendería ahorita aquí? ¿Qué creen que nos están dando que se hagan todos estos tipos de estudios? Pues yo creo que, bueno, esta pirámide, como usted nos menciona, es similar a la de ayer, ¿no? En este caso, me imagino que pues igual va de abajo hacia arriba. Ajá. Entonces, por ejemplo, tendríamos que consultar primero la opinión de algún experto, ¿no? Que pudiera ser, no sé, algún médico, algún especialista, después estudiar el caso de algún paciente y pues ir viendo como estadísticas, ¿no? Hasta llegar pues a un metaanálisis o algo así. Sí, justamente. O sea, es escalonar la evidencia que nos va surgiendo. Y bien lo dices, primero es consultar expertos, ¿no? A lo mejor por poner ejemplos, digamos, más coloquiales, más fáciles de entender. Digamos que consultamos a un especialista cualquiera, lo que les guste. Digamos, no sé, en gastro, por ejemplo. Porque pues tenemos un problema. Llámese, no sé, por ejemplo, pues varices esofágicas, ¿no? Ok, ya el experto pues nos dijo que una de las causas pues es la hipertensión portal, ¿no?
Esto pues va a llevar a que se haga esta inflamación de los vasos del esófago y se generen estos signos de perlas, ¿no? Y afortunadamente tenemos de quién hacer ese seguimiento, que es un paciente, pero pues vemos que no es el único, tenemos más, ¿no? Entonces podemos hacer un reporte de series, porque ya tenemos a una población que va con lo mismo y podemos ver cómo se va comportando con uno y con otro, que tienen de similitud para poder llevar un abordaje, ¿no? Por consiguiente, pues ya podemos hacer estudios transversales de encuestas. Y, por ejemplo, si es transversal, pues básicamente es que identificamos el problema, le damos seguimiento durante a lo mejor lo que va a durar su, llamémoslo así, tratamiento, por ejemplo. Vemos cómo se va comportando y la información que nos da ya se puede meter a casos y controles, ¿no? Elegimos otra población en la que a lo mejor ya podemos hacer más específicos con qué vamos a buscar ahora de ese padecimiento. Ya podemos realizar también a lo mejor un estudio de corte, un ensayo clínico aleatorizado, que era como les decía, ¿no? A lo mejor lo que nos interesa es todos los que tienen varices esofágicas. Y a lo mejor puede ser porque tienen antecedentes de, no sé, alcoholismo, por ejemplo, o sin antecedentes de alcoholismo o cualquier otra situación. Lo único que me interesa es que tengan el padecimiento. Yo a partir de toda esa integración, pues voy a hacer igual ese análisis. Y ya una vez que tenga toda esta información, puedo empezar yo a hacer revisiones sistemáticas, que básicamente es hacer la revisión de toda esta literatura. Y ya una vez que tengamos las revisiones, pues nos podemos dar cuenta acá, ¿no? Nos dice que podemos ir teniendo mayor control sobre el error, la confusión y los sesgos. Básicamente, pues parte desde aquí. Todo lo que nos fue arrojando como evidencia, como información, pues en todos los estudios siempre va a haber un margen de error, ¿no? Les había dicho, nunca hay un 100% de normabilidad, de confiabilidad, de nada de eso. Siempre hay un margen porque pues está aplicado a humanos y en salud todo pasa. Pero esa evidencia nos ayuda a ir disminuyendo errores. Por ejemplo, si ya sabemos que a lo mejor no le podríamos dar cierto medicamento porque puede aumentar su toxicidad o eh, promover úlceras, por ejemplo, pues ya al siguiente estudio yo ya sé que eso no lo puedo hacer, pero puedo buscar otras alternativas. Eso al final de cuentas, cuando llegamos a las revisiones, nos va a dar como que más amplitud de toda esa información para que tengamos prácticamente a ver dónde decidir. Y cuando llegamos a los metaanálisis es porque ya no hacemos nosotros los estudios, simplemente hacemos la revisión o la lectura de toda la literatura ya existente, de todos los estudios, incluyendo las revisiones. Esto, pues como dices, un metaanálisis es un estudio ya muy superior. Ya recolectamos todo lo que los expertos ya nos dijeron, todo lo que ya se sabe y se pueden hacer deducciones pues más finas. Y ya una vez que tenemos los metaanálisis, ya podemos formular pues, lo que son las guías de práctica, ¿no? Porque ya tenemos toda esa evidencia que nos va a ayudar a sustentar nuestro actuar o nuestra práctica con los pacientes. Ahora de aquí hay como que dudas, si entiende la comparación con la de ayer y cómo en este caso la podemos empezar a aplicar. De mi parte, todo quedó Me muy... quedó más clara esta, profe. Y o sea, básicamente es la de ayer, porque igual iniciamos en los estudios primarios, ¿no? La diferencia que aquí no llegamos a lo máximo que son las guías de práctica, sino que aquí nos quedamos en los metaanálisis. Pero de todas formas, estos ya nos sirven para poder basar lo que nosotros hagamos. Porque recuerden que nuestro criterio, nuestra práctica siempre tiene que estar basado en evidencias. O sea, por ejemplo, ¿alguien quisiera agregar algún ejemplo de esto? Perdón, profe, ¿Alguien quisiera o tiene algún ejemplo que podamos integrar algo para que quede todavía un poquito más claro? de, de algún tema en específico o Del que quieran. Así no sea de salud, así sea, por ejemplo, taco, pero para que quede claro. O sea, cómo vamos desde los estudios más básicos hasta que llegamos a la recolección más masiva de información, por decirlo así. David,
Bueno, me gustaría ahorita justamente que está como de moda este tema de los sueros vitaminados, que inclusive pues ahorita está muy como trending topic esa noticia en, no sé si en Hermosillo, no sé dónde es esa noticia, que pues en una clínica estaban aplicando estos sueros que sabemos que estos pacientes que se aplican sueros en ocasiones únicamente lo hacen como pues por mera desinformación, ¿no? Entonces ya basándonos como un poquito en esta pirámide, vamos a investigar la muerte, ¿no? De estos pacientes, por qué se dio. Entonces comenzaríamos investigando o consultando más bien la opinión de algún experto, ¿no? De algún especialista en terapia de infusión y que él nos indique, pues, en qué pacientes se pueden indicar ese tipo de sueros, si es correcto aplicarlos, en qué volúmenes, en qué condiciones, ¿no? Podemos estudiar, en este caso, si aquí nos dice reporte de un caso de un solo paciente, tomar a una sola víctima, ¿no? Comenzar a estudiar cómo fue que se fueron presentando síntomas, ver cómo este mismo tipo de sintomatología se comenzó a presentar en más pacientes que se aplicaron sueros, y demás, ¿no? Ir haciendo más encuestas, estudios, y bueno, pues hasta llegar a un metaanálisis, ¿no? A una información un poquito más detallada. Sí, justo, de hecho, ya que lo dijiste, si regresamos, te vas a dar cuenta de cómo pues sí se va relacionando. Era, no me acuerdo cuál era. Ah, era aquí. Sí, justo, o sea, te das cuenta, ese es un evento de interés. Tu evento de interés fue la víctima, el fallecimiento, la complicación del paciente. Tú ya tienes tu variante independiente que es, o sea, la complicación, ¿no? O digamos la muerte. O bueno, sí, dejemos la complicación, ¿no? Y tu variable dependiente, pues es la muerte. Tú ya te querías a definir cuáles de tus variables independientes son las que afectaron más a tu variable dependiente en este caso. Pues yo pudiera decir, bueno, de a lo que salió como a la luz, ¿no? Es que pues las muertes derivaron a que el personal no estaba bien capacitado, o sea, que ingería alimentos durante la manipulación de los catéteres, que no se manejaba material estéril, que las soluciones presentaban algún microorganismo, etcétera. Y justamente, y tú ya te centraste, ¿no? O sea, tu reporte de tu solo paciente ya fue un evento de interés para ti. Y a la vez, pues te diste cuenta que no fue el único. Entonces ya tienes un reporte de series de más pacientes. Así es, creo que ya va quedando un poquito más claro el cómo se puede aplicar este método pues no solamente en este tipo de situaciones, ¿no? Sino en cualquier situación que se nos presente por la vida. Sí, justamente. O sea, entiendo que a lo mejor investigación sí es como que un poquito medio de Z, Z, Z. Porque si no, también a mí en su tiempo fue como de, ¿yo para qué? Pero pues, la verdad es que cuando ya empiezas a tener como que tu práctica, empiezas a ver que en realidad todo eso sí lo aplicas en tu práctica clínica, porque pues, obviamente ya tienes la evidencia de que anteriormente ya todo eso se fue aplicando y que tú todavía lo puedes aplicar o puedes a lo mejor tener ahí áreas de oportunidad para sacar a lo mejor nuevos protocolos o algo así, pues es cuando ves, ¿no? Que sí tiene su aplicabilidad. Por eso es que se desarrolla el método clínico. Justamente surge de aquí. Identificas tu problema hasta que tienes la información completa y pues ya puedes actuar basado en evidencias. Muy bien, profesor, muchas gracias. Ahora de los estudios epidemiológicos es como que la clasificación en general. El único que vamos a ver ahorita es el de encuesta o transversal. ¿Por qué ahorita vamos a ver? ¿Por qué no? Es como que el que podríamos aplicar más en sí todos, pero a mi criterio creo que es con el que estamos más familiarizados, a menos que nos dediquemos como tal a investigación, ya podamos aplicar los demás. Pero es que en realidad lo que es el transversal, pues lo llevamos durante toda la práctica. Entonces tenemos que el ensayo aleatorizado, qué exposición tenemos, no nos ponemos tan específicos, no es aleatoria. ¿Qué observaciones longitudinal? O sea, tenemos cierto periodo.
¿Qué criterios tenemos para seleccionar? Ninguno, porque precisamente solamente juntamos a la población. Prospectivo, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no estamos allí, pero pues vamos a tener que hacer toda la recolección de información, ¿no? Pseudo experimentales, pues ya, si te acuerdan, podemos estar o no, igual lleva su tiempo. El de corte, pues ahí no intervenimos como tal, no tenemos tanto control sobre la población que estamos estudiando. También, el longitudinal tiene su periodo determinado. Si buscamos exposición en este caso porque nos interesa saber cuánto interfiere o no. Y, o sea, prospectivo, retrospectivo, porque pues, tanto podemos estar como no. La encuesta, igual no tenemos como que tanto control, pero sí podemos estar allí. Es transversal porque pues puede ser un tiempo corto. No tenemos criterios para discriminar a la población que vamos a estudiar, o sea, nos puede servir nuestra población que encontramos. Retrospectivo porque pues igual podemos o no estar. Y el ecológico conglomerado, que son pues igual no tenemos control, pero son grupos más grandes. Tanto podemos determinar el tiempo como continuar. Y igual es retrospectivo porque podemos ser de manera observacional o podemos estar participando directamente con exposición. Eh, y bueno, eso era lo que les decía, estudio transversal. Pues básicamente tenemos como que dos grandes grupos también, descriptivo y analítico. Eh, Antes de continuar como tal, ¿se acuerdan que teníamos como dos grandes igual grupos de variables, ¿no? Cualitativas y cuantitativas? ¿Recuerdan en qué consistía cada una? Tengo entendido que las variables cualitativas, tal cual, es como todo aquello que se puede describir, que tiene ciertas cualidades, y lo cuantitativo es aquello que se puede cuantificar a través de alguna medida o de alguna unidad de medición. Sí, precisamente. Ahora alguien tendrá ejemplos, porque a partir de esas dos vamos a tener pues estas otras, como que esa otra clasificación. O sea, que alguien tenga ejemplos para poderlos ir integrando. No, no se les ocurre ningún ejemplo. Yo iba a participar, pero siento que estoy participando mucho y no sé si no esté dejando como participar a los demás compañeros, entonces pues igual les quería acomodar su tiempo. No, compañero, creo que tu participación ha sido de retroalimentarnos, bueno, al menos en lo personal. Me sirve mucho tu participación porque yo sí estoy muy fuera de esto y la verdad sí estoy aprendiendo mucho. Así que si puedes dar un ejemplo, te lo voy a agradecer. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues bueno, un ejemplo de cualitativo y cuantitativo, ¿no? Así bien así superficial, cierto grupo de personas, ¿no? Podemos decir que las personas en cuestión de cualidades, no sé, pues, o sea, como todas las cualidades que pudieran reunir, ¿no? Y ya lo cuantitativo pudiera ser su peso, su edad, su altura, su ingreso que pueden percibir al mes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar la de ingreso, que siento que iría un poquito más a quali porque podrías clasificar, pues a lo mejor cuántos mínimos gana o algo así, ¿no? Ok. Sí, a ver, vamos a formular una variable así más integrada. Sí, creo que el esquema es muy básico, pero muy claro, ¿no? O sea, si entendemos que nuestra variable independiente se va a ver afectada o modificada estrictamente por la independiente, digamos que si vamos a tener con ingresos bajo nivel adquisitivo como variable dependiente, ¿cuál sería tu variable independiente? O sea, la independiente puede estar allí y no se va a afectar por esta.
Se puede afectar a lo mejor por tu hipótesis o por tu pregunta, pero jamás por otra variable. La que se va a ver afectada, pues es a lo mejor el bajo poder adquisitivo. ¿Qué se te ocurriría que podría ser en este caso tu variable independiente? Tal vez mi fuente, bueno, no mi fuente de ingreso, tal vez si por ejemplo mi variable dependiente en este caso viene siendo mi ingreso o mi sueldo, tal vez mi variable independiente es como de dónde proviene ese dinero, ¿no? Como la empresa que me está pagando. Ajá, podría ser más o menos por ahí. Ahora una quanti. Pongamos, por ejemplo, la hipertermia, ¿no? ¿De qué va a depender cuántos grados tienes? Bueno, si nos referimos más en cuestión del por qué se está dando la hipertermia, pudiéramos pensar en alguna patología, ¿no? No sé, alguna infección tal vez. Pudiera ser. O sea, digamos tu variable quali dependiente es cuántos grados tiene. Ok, Pero tu variable independiente que no va a ser afectada por ninguna otra variable, pues es precisamente la razón por la que se está elevando o se está disminuyendo. ok. Eh, no, entonces en este caso no sería tal cual la patología, ¿no? Ajá, a lo mejor sería la razón por la que está sucediendo. Ok, o sea, como lo que se está viendo afectado a nivel sistémico. Ajá. Ok. Otro ejemplo de cuanti. ¿Alguien más? O sea, pongo más de cuanti porque siento que es como que un poquito más difícil de integrar que las quali, ¿no? Porque quali cualquier cosa lo puedes relacionar y siempre y cuando la categorices va a cumplir. Alberta, Bueno, no sé si estoy bien, pero es un ejemplo. Sería, digamos que la orina, eh, en pero cuantitativo sería, orina sí, como, sí, orina como dependiente o independiente. mm, como independiente, ¿no? Sí, bueno, más ahí sería Ese como, sería dependiente, ¿verdad? como Es cualitativo, ¿no? que por eso digo, depende de qué Sí. quieran ver, Ujú. porque orina por sí sola te puede ser independiente, pero también dependiente. Porque a lo mejor si quieres ver eh, orina, pues a lo mejor ese es tu dependiente, no orina. Pero tu variable independiente, pues es cuánto filtra, ¿no? Ajá, Tu tasa de entonces la filtrado. cantidad, ajá, ¿sí, no? Pero a lo mejor si tomas como independiente orina y tú vas a cuantificar, no sé, por ejemplo, cristales, ¿no? O proteína. Ujú. Tu variable dependiente de tu proteinuria, pues sería que esté la orina, ¿no? Pues sí, es la presencia de orina. Ujú. A ver, puedo, perdón, no levanté mi mano. No importa ahorita. Son Eh, participación. Nada bueno, más sí, respeten los turnos, la sí, palabra de perdón, los. perdón. Este, variable, una variable independiente, por ejemplo, de diabetes mellitus, por ejemplo, podría ser la educación que reciban o la información del paciente. Esa podría ser una variable independiente. Mm, no, sería más bien dependiente. Esa sería más dependiente. Sí, porque, o sea, dependiendo de tu información, de tu educación, va a depender si llevas el control o no. Entendí, entonces esa sería, entonces, pero ¿qué no la dependiente sería? Bueno, es que yo pensé que la dependiente es como ver la dieta, el ejercicio y esas cosas, entonces es al revés. Ajá, porque si a lo mejor si tú no llevas tu correcto, no sé, tu alimentación correcta, ¿no? Ah, Obviamente vas a tener, pues, niveles glicémicos séricos que, pues, para nada son los adecuados. ok, No hay y de entonces, poco. perdón, para que me quede claro, dependiente sería la educación que reciba, no, independiente. Ajá. Así, por ejemplo, tu variable independiente es los niveles glucémicos
por alimentación. Tus Ah, variables independientes son si tuviste o no educación en eso. ya, ok, ya me quedó claro. Ahora sí, Noemí y luego José. Ay, profe, es que yo iba en relación a lo que decía la compañera. Bueno, yo lo entiendo de esta manera. O sea, por ejemplo, el independiente es, por ejemplo, lo que nosotros consumimos de, pues, azúcares, ¿no? Y ahora sí que lo dependiente es los niveles, perdón, los niveles de glucosa que vamos a obtener, ¿no? Es como que la causa, ¿no? Ajá, sí, justamente. Sí. O sea, Y yo, por ejemplo, de ahí, de eso mismo, se me viene a la mente, no sé si esté bien. Por ejemplo, lo independiente es, ya hablando como del medicamento, es lo que nosotros tenemos de, por ejemplo, lo que consumimos o sea, ya sea, por ejemplo, la metformina, gliberclamida o la insulina, y independiente, sería eso, y lo independiente. Perdón, lo independiente sería eso y lo dependiente, ay, es que esto me trabo toda. Ajá, Sería lo lo que dependiente. nosotros tenemos de glucosa en la sangre, ¿no? La hemoglobina. mm, puede ¿Podría ser ser eso? más o O ya menos, lo revolví. un poquito, pero, o sea, sí, más o menos, o sea, entiendo la idea, pero para que quede un poquito más fácil de cómo lo pueden aplicar, yo recomendaría que primero identifiquen sus variables, así de manera general. Y después de eso, identifiquen cuáles podrían ser sus dependientes, porque es más fácil que vean qué depende de qué. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Muchas gracias. Ahora estaba José García, luego David y luego Ale. Ah, no, José Garza, perdón. Luego David y luego Ale. ¿Puedo participar si no participa el compañero? Sí, adelante. Sí, ok. Bueno, yo creo que ya nada más para que mis ideas queden un poquito más claras, ¿no? Igual no sé si les pueda servir de ejemplo a los compañeros. Justamente el ejemplo que pone la compañera Noemí, si no me equivoco, ahora sí que la variable independiente es algo que, como su nombre te lo dice, o sea, no depende de nada, o sea, no se va a ni modificar ni se va a alterar con nada. Y la dependiente sí se puede modificar o sí se puede alterar porque depende de esta otra cuestión que la va a estar controlando, ¿no? Si en este caso nuestro objeto de estudio es un paciente con diabetes tipo 1, nuestra variable independiente será su tratamiento, ¿no? Como lo mencionaba la compañera, que pudiera ser metformina. Entonces, si la variable independiente, o sea, que no puede ser cambiada, es la metformina, una variable dependiente, o sea, que depende de esto, pues sería el nivel de glucosa en sangre, ¿no? O sea, porque si yo tomo, no sé, tantos gramos de metformina y yo manejo mi azúcar en 200, una vez que me la tomo, esto se va a haber cambiado, ¿no? O sea, puede bajar o puede subir. Ajá, sí, justo. Tu variable dependiente son los niveles glucémicos y tu variable independiente es el tratamiento. Va, quedó claro, gracias. Ahora sí, José, ¿sigues allí o le damos la palabra a Ale? Bueno, entonces, Ale. A ver, entonces ahora sí, variable independiente, por ejemplo, sería edad y la dependiente sería el nivel de autocuidado. Ajá, sí, Oh, ya podría me ser quedó una. claro. Porque, por ejemplo, si vamos a evaluar, por ejemplo, actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentadas, pues sabemos que aplicamos índices como, por ejemplo, CAES, ¿no? Para adultos mayores o con alguna demencia. Esto se ve afectado bueno, esa es nuestra variable dependiente, y esta se vería afectada por el factor edad o nuestra variable edad. Pero creo que sí, más o menos va quedando.
Nada más acuérdense que así como están relacionando eso, también las tienen que clasificar de acuerdo si son quali o quanti, ¿vale? O sea, una siempre va a depender de la otra, pero hay que clasificarlas dentro si están midiendo o están clasificando. Por ejemplo, casi todas las que dieron ahorita son quantis porque están midiendo, pero también las podrían manejar, por ejemplo, con quali, si su variable independiente sería, por ejemplo, tratamiento, sus variables dependientes serían apego o no apego. Ahora sí, no sé si, creo que escuché el micrófono de José, pero no sé si no quiera participar o continuamos. ¿Se escucha? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, no, pues una variable dependiente pues sería pues el nivel, no, sería la edad. Y la variable dependiente sería pues el embarazo en adolescentes. Ah, más o menos. A lo mejor ahí lo podrías tener como invertido, ¿no? Sí, creo que sí. Porque a lo mejor el que sea. Bueno, es que sí le puedes manejar de los dos, porque si lo piensas, pues el que sea embarazo adolescente o no, pues depende de la edad de la paciente. Pero a lo mejor lo podrías tener de una forma más sencilla, más que de edad. A lo mejor podrías tener tu variable independiente, eh, no sé, educación sexual, por ejemplo, ¿no? Y tus variables dependientes serían embarazo adolescente, porque tuviste educación sexual o porque no tuviste. Y, o sea, ya lo estás clasificando como cuál y porque estás categorizando, pero justamente estás identificando que una depende de la otra. Entonces creo que sí, más o menos va quedando claro esto. Entonces, pues continuamos, ¿vale? Ahora pues tenemos que como fin tiene estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición de salud, o sea, nuestra variable dependiente. En un momento dado, además de medir otras características en los individuos de la población, como pueden ser las variables epidemiológicas relativas a las dimensiones de tiempo, lugar y persona, variables independientes. O sea, ven que se va relacionando todo. El tiempo, lugar o la persona, o sea, sus factores de riesgo, van a ser pues las variables independientes y la dependiente va a ser la presentación de la enfermedad. O sea, así va viendo cómo se va integrando todo. Ahora vamos a poner otros ejemplos. Aquí, en este caso, ¿no? O sea, si vemos que lo que nos pone aquí esta diapositiva es que, pues básicamente el entorno va a ser la variable independiente y la dependiente, pues es que se presente o qué tanto se va a presentar la enfermedad. Uno podría ser los entornos rurales con exposición, por ejemplo, de los niños o de las personas en general al humo de leña o a lo mejor a polvo, ¿no? Que pues, sabemos que son factores de riesgo o son factores ambientales para presentar a la larga pues, enfermedad pulmonar obstructiva. Esa sería una forma de verlo, ¿no? Ver cuántos o qué tanto se está presentando EPOC, porque pues depende de cuánta exposición tuvieron. Ahora hablando en este enfoque ambiental, ¿qué otros ejemplos darían de este tipo de variables? En cuestión ambiental específicamente nada más. Sí, o sea, pues ya que sí quedó claro cómo va dependiendo una de otra. Ahora, para que sea más sencillo, vamos a enfocarnos ambientales. Aunque pues sí, sí quedó un poco más claro. Este, bueno, aquí nos menciona, ¿no? Que una variable independiente es lo que se puede manipular, ¿no? O lo que se cambia y y la dependiente es la que no.
Entonces, una variable independiente pudiera ser, no sé, si nos vamos a los campos, ¿no? Que pues en ciertas regiones de México son muy comunes, pudiera ser la cantidad de fertilizante usado en agricultura, ¿no? Y una cualidad o una variable dependiente sería la calidad del agua que hay como a los alrededores. Puede ser. O sea, porque tenemos la contaminación por exposición a químicos, ¿no? Ajá, así es. Sí, o sea, es que la anterior fue como para que lo relacionara, ¿no? O sea, para que entendiéramos que siempre va a haber una que no vamos a modificar. O sea, no significa que la variable independiente no pueda ser, pues, alterada, porque obviamente eso va a depender de cómo se va comportando nuestra investigación. Si Ujú. vemos que al empezar a aplicar la comprobación no se está cumpliendo, no está yendo por buen camino nuestra hipótesis, pues la podemos reformular y eso a su vez a lo mejor puede modificar esas variables independientes. Pero hay que entender que en este caso nunca se van a ver modificadas por otras variables como las dependientes. Esas sí van a depender de que movamos o no las independientes. Por eso decía que ahorita en este caso, que son como que los factores ambientales, creo que queda un poquito más pues simplificado. A lo mejor lo que tú puedes hacer con tu ejemplo es que modificas tu variable del contaminante, ¿no? A lo mejor no lo puedes cambiar, no sé, a petróleo, por ejemplo, ¿no? Tu factor va a seguir siendo agua, pero tu variable independiente ahora va a ser, pues, cómo hace daño, ¿no? O a lo mejor cómo afecta la calidad de los alimentos y a lo mejor no tanto del agua. Quedó claro el ejemplo, gracias. Ahora tenemos lo que es el transversal analítico. Pues tenemos lo que aquí es buscar la asociación entre características o factores, ¿no? Tenemos que la exposición con la enfermedad, pues siempre se va a estimar con los factores de riesgo o factores asociados. O sea, es decir, vamos a buscar qué nos va a predisponer a presentar una enfermedad X y cómo esa enfermedad se relaciona precisamente con la exposición o no a ese factor. Se va entendiendo. De mi parte va quedando claro, no sé los demás compañeros. Sí, maestro, estamos bien. No sé, ahí mis compañeros igual, ¿no? Pero, por ejemplo, Ale decía que tenía como que problema, como que conflicto, ¿no? O sea, sí va quedando más o menos. Sí, 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 profe, ya ahorita me va quedando un poquito más claro. A ver, lee la diapositiva. Ok, dice estudio transversal analítico. Cuando el objetivo es responder una pregunta que plantea la búsqueda de la asociación entre las características a los factores de exposición con la enfermedad, se estiman los factores de riesgos a los que se les llama factores asociados. En función de la pregunta de investigación y de un modelo teórico propuesto en el que se establecen las relaciones hipotéticas entre variables, se estudian una o varias variables consideradas como factores de exposición con las que se presentan, con las que se pretende explicar la enfermedad. Así va quedando claro. O sea, tú planteas tu hipótesis, ¿no? Tu pregunta. A lo mejor tu pregunta es, ¿qué relación tiene, no sé, los, digamos, vamos a retomar el ejemplo de David. ¿Qué relación tiene la contaminación del suelo con las enfermedades agudas diarreicas? Tu hipótesis es que a lo mejor, o más bien es tu hipótesis que el que se contaminen los suelos de cultivo con materiales residuales o cualquier otra situación van a afectar la calidad de los productos y por lo tanto te pueden a lo mejor generar enterotoxinas o patógenos que te pueden llevar a pues
esas afecciones, ¿no? Tú, por ejemplo, o más bien, ¿qué otro ejemplo tú podrías dar? Maestro, yo podía Sí, adelante. usar la manita, pues un ejemplo sería ahí, si los contaminantes son del medio ambiente, puedo también decir que causan de síndromes diarreicos, sería que puede ser que yo estoy consumiendo agua contaminada de esa agua que pues, está contaminada por ese material contaminante. No Pero sé si está muy bien. así, porque pues es como que lo que tú planteas, ¿no? Pero acuérdate que ahí dice que tú tienes que buscar esa asociación, tienes que relacionar cómo ese contaminante te está llevando a que presentes, pues, síndromes diarreicos, ¿no? Entonces tú vas a buscar si hay a lo mejor alguna enterotoxina en específico, si a lo mejor es algún patógeno o así. Tú tienes que buscar cómo se están relacionando esas dos variables o los factores con tu enfermedad. Ok, está bien, maestro. Gracias. Jessica, Por ejemplo, profe, yo estaba pensando en un tema de herpes zóster. Por ejemplo, mi pregunta era factores de riesgo para el herpes zóster. Pensaba, por ejemplo, ahí como usted dice, los factores que serían como el estrés, el calor, el uso de detergente para bañarse, eso sería como, por ejemplo, mi ejemplo. Si es así, ahí de buscar qué son los detonantes. ajá, o sea, sí, justo. O sea, ya tienes Ah, tus ok. factores identificados. Y tú, Ajá, sí. por ejemplo, a lo mejor es, no sé, conductas sexuales de riesgo, ¿no? Que pues, sabemos no es únicamente no usar protección, sino también pues tener múltiples parejas sexuales, eh, actos, pues a lo mejor continuos o así. Ese es tu factor de riesgo. Tu enfermedad Ah, asociada, pues es que presenten herpes. ok. Tú vas a Ah, buscar cuál es la relación específica entre tu factor de riesgo y tu enfermedad actual. ajá, ajá. Pero entonces sí no estoy tan perdida. Ajá, sí. O sea, ya más o menos lo llevo. Ajá, sí. Gracias, profe. Les dije que no íbamos a acabar. Y sí, justo me estoy deteniendo mucho para que pues ya vaya quedando como que un poquito más claro. La verdad es que pues este es un tema muy amplio. Obviamente no nos va a dar para verlo todo, pero siento que al menos lo que sí les va a servir, pues se los voy a dar. Y justo lo dividí en dos sesiones porque terminamos de ver diseños o tipos de estudio y empieza la relación con protocolo. Por eso es que está como que en dos clases. Pero, o sea, me voy deteniendo mucho porque sé que es un tema, pues sí, tanto a lo mejor enredado como tedioso, pero la idea es que sí vaya quedando claro. Pero pues veo que sí, sí, más o menos va. Entonces, ahora sí empezamos con diseño, ¿no? El diseño del transversal, pues básicamente es que cuando tú estudias a tu muestra, pues tu población va a ser seleccionada de forma aleatoria. O sea, es decir, que todos tienen la misma oportunidad de participar, pero no existe esa discriminación como tal, únicamente, pues como vimos, te va a aumentar las posibilidades de que tu muestra sea realmente representativa de lo que tú quieres investigar. Y aquí tenemos cómo se va a hacer la selección, ¿no? O sea, primero tú seleccionas tu población en general, un grupo de personas N, ¿no? O sea, digamos, no sé, vamos a escoger a 100 personas. De esas 100 personas, pues todos tuvieron la misma oportunidad de participar. Pero como tenemos que ser más específicos, pues entonces nuestra población representativa se va a ver disminuida, porque a lo mejor de esos 100 nos sirven únicamente, digamos, 90, ¿no? Y de esos 90 participantes, que son los representantes de nuestro objetivo, vamos a hacer como que la clasificación. Entonces, a lo mejor tenemos a los enfermos y a los sanos. Y si vamos a evaluar factores de riesgo para asociar la enfermedad, pues podemos ver los enfermos que estuvieron expuestos y los enfermos que no. Y ver cuáles tuvieron mayor probabilidad o mayor incidencia. Igual podemos tener a lo mejor los pacientes sanos que están expuestos y los que no están expuestos y ver quiénes son más predisponentes a.
o podemos comparar entre ambos, ¿no? A lo mejor los enfermos expuestos con los sanos expuestos, o los enfermos no expuestos con los sanos expuestos y ver a lo mejor quiénes van teniendo mayor probabilidad de presentar esa enfermedad de acuerdo a la relación con los factores de riesgo. ¿Esto sí se entiende? De mi parte quedó claro. Sí, profesor. Los demás, porque a lo mejor aquí es donde tienen algún problema cuando aplican los suyos. Por eso pregunto. Sí está quedando claro, profe. Sí, maestro. Sí, entonces, pues continuemos. Ok, nos dice que en el caso de que nuestra muestra pues no sea aleatoria, es factible que los resultados sean distorsionados, tanto en prevalencia de la enfermedad como en los factores estudiados. Y en el otro caso, si estos pues fueran representativos únicamente pues de su propio grupo, pues no podríamos hacer como que inferencias o nuestras teorías sobre pues cómo se está comportando la muestra y qué podríamos esperar. O sea, es decir, si en lugar de permitir que mi grupo sea, pues, amplio, para yo poder determinar qué muestra o qué población realmente va a ser la que va a representar mi objetivo, se va a ver ahí distorsionado porque, pues, yo desde el principio ya discriminé y me quedé con los que con los que representan, pues, una situación específica, ¿no? Por lo tanto, si únicamente están representando eso, al momento de que yo quiera aplicar pues ese estudio, digamos que lo que yo vaya formulando no va a ser tan viable, porque pues no va a permitir tener como que esa amplitud, a diferencia de que si yo hago una selección aleatoria, porque pues como vimos, me va a permitir que tenga una muestra representativa pues más amplia. A diferencia de que si yo empiezo a hacer esta selección desde el principio, pues yo ya me quedé pues digamos, limitado, porque voy a estudiar, sí, todo lo que me interesa, pero a lo mejor no tengo tantas posibilidades de asociar más cosas. Esto sí se va como que entendiendo. Va quedando claro. Sí, maestro. A ver, Julián, ¿quieres decir algo? No, lo que pasa es que, como usted dice, la muestra no aleatoria quiere decir pues que ya seleccioné mi muestra, no fue al azar, fue un grupo de gente que es de lo que yo voy a estudiar. Y como dice usted, ¿no? No voy a tener ahí, solamente voy a estudiar y me va a salir la, la prevalencia de la enfermedad como lo que yo estoy estudiando. Sí, justo, o sea, regresemos un poquito acá, ya para igual dejarlos ir. Aquí están, ¿no? Ah, creo que no más adelante. No me acuerdo el número de la diapositiva, pero bueno, o sea, sí, van más o menos allí. O sea, justamente lo que nos permite, pues aquí está, ¿no? Justamente, que permitamos que sea la teoría, pues nuestra población, que tomemos a nuestros individuos sin hacer como que esta discriminación, sin especificar qué es lo que estamos buscando, nos va a permitir que al momento de que hagamos la selección de la muestra real, justamente represente lo que sí estamos buscando. Porque a lo mejor, si empiezo yo a seleccionar desde el principio, me voy a quedar corto de muestra y no voy a poder aplicar todo lo que yo pues quisiera desde el principio. Pero es así justo no van tan parecidos. O sea, creo que sí se va aclarando. Sí,
Bueno, como les dije, pues yo creo lo dejamos aquí y continuamos lo siguiente. Terminamos empiezo lo que es la introducción a protocolo y vemos cómo van a trabajar sus temas, ¿vale? Esta, como ya les había dicho, se las voy a subir hasta que terminemos el tema con los demás materiales. Sí, maestro, está bien. ¿Vale? Gracias. Entonces, nada más antes de que se vayan, les van a dar un comunicado, ¿vale? Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran esta noche del día de hoy? Hola, profe, buenas Buenas noches, noches. Hola, profe. Bien, profe. Qué gracias. gusto verlo. Buenas Gracias noches. por acompañarme. Hola, hola, ¿qué tal? Chicos, pues realmente no es un comunicado muy largo. En base a unas peticiones que estuvieron comentándonos en base a una situación que pasó el día de ayer, bueno, tomamos ahí algunas medidas nada más para que estuvieran, digamos que enterados. Digo, en este caso, en base a la situación que se dio, pues como parte de nuestro trabajo, pues le dimos un poco de seguimiento. Ya se le dio ahí, se están tomando algunas medidas, y hay algunas que ya se tomaron. Entonces, pues esperemos que todos sean mejoría de todos ustedes. Algunos ya su último mes ya están concluyendo como tal su proceso de formación. Algunos otros pues continúan, están en su primer mes. Entonces, pues nosotros vamos a promocionar y a promover siempre el trato en el respeto tanto a en este caso a los compañeros, a ustedes y pues a nuestros docentes, ¿verdad? Entonces digo, sin más ya preámbulo, nada más para que igual estuvieran enterados que pues se le dio ahí un pequeño seguimiento, chicos. Atendemos algunas peticiones que nos llegan a hacer, algunos ahí tuvieron igual la confianza de acercarse y mandarme un mensajito. Entonces, pues para que sepan que no quedó ahí y ya se tomaron algunas medidas y pues vamos a continuar al pendiente de cualquier situación, chicos. Un gusto saludarlos, nada más era que tuvieran este pequeño, digamos que comunicado. Y pues ya saben que cualquier cosa, pues estoy para servirles, muchachos. Gracias, maestro. Gracias por la información y Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Bonita noche. Gracias, Fray. A todos ustedes, chicos, pues creo que ya habían acabado con su profe, ¿verdad? Entonces, bueno, ya si no hay más, creo que tampoco actividades, pues ya se pueden retirar, ya pueden concluir. Y nos vemos ya también con su profe el día de viernes. Gracias, profe. Lo Muchas extrañamos. Muchas gracias, profe. A ustedes. Profe, una preguntota. Respecto a los que ya vamos a terminar este mes. La graduación va a ser para el día junio, no, perdón, para el mes de junio. Todavía no tengo exactamente el día, ya que estamos a